Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a hablar de uno de los momentos más impactantes y emocionantes que hemos visto recientemente en pantalla, la tan esperada declaración de amor de Yaman. Sí, lo oyeron bien. Después de tanto tiempo de indirectas, malentendidos, secretos a voces y miradas que lo decían todo, finalmente Yaman ha abierto su corazón. Y por supuesto analizaremos la reacción de Demet Özdemir, una reacción que, créanme, no tiene desperdicio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a entrar en materia y a revivir juntos ese instante mágico, ese momento que muchos fans de esta pareja estuvimos esperando desde el primer capítulo. ¿Se acuerdan de todas las teorías que hemos hecho? ¿De todas las especulaciones sobre cuándo finalmente Yaman se animaría a confesar sus sentimientos? Pues bien, la espera terminó y la forma en la que lo hizo fue, digamos, bastante. Yaman. Ya saben, con ese toque de intensidad, de drama y de pasión que lo caracteriza. La escena se desarrolla en un lugar emblemático para la pareja, un lugar que evoca recuerdos importantes de su historia. El equipo de producción, astutamente eligió un paraje con una carga emocional significativa para ambos personajes. Quizás sea ese café donde tuvieron su primer encuentro casual, aquel parque donde compartieron un helado en un día de sol, o tal vez, la cima de la colina desde donde contemplaron el atardecer prometiéndose un futuro juntos. Sea cual sea el lugar, su simbolismo añade una capa extra de profundidad a la escena. La tensión es palpable, se puede cortar con un cuchillo. La iluminación juega un papel crucial, con sombras que enfatizan la incertidumbre y haces de luz que resaltan la vulnerabilidad de los personajes. Demet está allí expectante con esa mirada que lo dice todo, una mezcla de esperanza, temor y una profunda vulnerabilidad. Ella sabe que algo importante está por suceder, pero no se atreve a anticiparlo del todo. El guionista con maestría ha construido este momento culminante, dosificando la información y creando un ambiente de suspense que mantiene al espectador al borde del asiento. Y entonces, Yaman comienza a hablar. Sus palabras son sinceras, directas, sin rodeos. No hay poesía barata ni frases hechas. Cada palabra está cargada de emoción, reflejando la lucha interna que ha librado durante tanto tiempo. Le dice a Demet todo lo que siente por ella, le confiesa que desde el primer momento en que la vio supo que era diferente, que había algo especial entre ellos. Le habla de cómo ella ha cambiado su vida, cómo lo ha hecho ser una mejor persona, cómo lo ha llenado de amor y de felicidad. No se guarda nada, abre su corazón por completo y le ofrece a Demet un futuro juntos. El actor, en una interpretación magistral, modula su voz para transmitir la sinceridad de sus sentimientos. Sus gestos, sutiles pero elocuentes, revelan la intensidad de su amor. Pero lo más importante de todo es que Yaman no solo le dice que la ama, sino que también le explica por qué la ama. No se limita a la generalidad del te amo. Le describe cada detalle de su personalidad que lo enamora, cada rasgo de su carácter que lo inspira, cada gesto de su bondad que lo conmueve. Le habla de su sonrisa, de su inteligencia, de su compasión, de su fortaleza. Le hace sentir a Demet que la ve de verdad, que la conoce en lo más profundo de su ser y que la ama por ser quien es. Es una declaración completa, una oda a la individualidad de Demet, un reconocimiento de su valor como persona. No es una posesión, sino una compañera, un alma gemela. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de todo, la reacción de Demet. Oh Demet, Demet. Su rostro es un verdadero poema. Pasa por una multitud de emociones en cuestión de segundos. Primero, sorpresa. Una sorpresa genuina, casi incrédula. Sus ojos se abren como platos, su boca se entreabre y parece que ha dejado de respirar por un instante. Es un momento de catarsis, una liberación de la tensión acumulada. El director con un close-up captura cada microexpresión en su rostro permitiendo al espectador sentir la intensidad del momento. Luego, incredulidad. ¿De verdad está pasando esto? ¿De verdad Yaman le está diciendo todo esto?
Parece que no puede creer lo que está escuchando, como si fuera un sueño demasiado bueno para ser verdad. Su mirada busca la confirmación en los ojos de Yaman. Como si necesitara asegurarse de que no está alucinando. Dudas, miedos y esperanzas compiten en su interior, creando un torbellino de emociones. El guión inteligentemente juega con el pasado de la pareja, recordando los obstáculos que han superado y las decepciones que han sufrido. Después, emoción. La emoción la invade por completo. Sus ojos se llenan de lágrimas, lágrimas de felicidad, de alivio, de amor. No son lágrimas fingidas, sino un torrente de sentimientos que fluyen libremente. Se le quiebra la voz al hablar y su cuerpo tiembla ligeramente. Es evidente que esta declaración de amor ha removido algo muy profundo dentro de ella, que ha tocado una fibra sensible de su corazón. La música, en un crescendo dramático, acompaña la explosión emocional de Demet. Y finalmente, aceptación. Demet acepta el amor de Yaman con los brazos abiertos. No hay vacilación, ni duda. Le responde con una sonrisa radiante, con una mirada llena de amor y con unas palabras que confirman que ella también siente lo mismo por él. Es un momento de pura magia, de conexión profunda, de amor verdadero. El abrazo que se funden sella el pacto, un símbolo de la unión de dos almas destinadas a estar juntas. Pero, ¿qué es lo que hace que la reacción de Demet sea tan impactante? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la larga espera. Como mencioné antes, los fans de esta pareja hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Hemos visto a Demet y a Yaman pasar por muchas cosas juntos, superar obstáculos, enfrentar adversidades y luchar por su amor. Han sufrido, han reído, han llorado y han compartido momentos de alegría y tristeza. La tensión acumulada a lo largo de todos estos episodios hace que esta declaración de amor sea aún más significativa. El espectador se siente identificado con la pareja, compartiendo sus alegrías y sus penas. En segundo lugar, la vulnerabilidad de Demet. Ella se muestra completamente vulnerable ante Yaman. No se esconde detrás de ninguna máscara, no tiene miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos. Su honestidad y su sinceridad la hacen aún más adorable y cercana al público. En un mundo donde la superficialidad y la apariencia son moneda corriente, la autenticidad de Demet resuena con el espectador. Y en tercer lugar, la química entre Demet y Yaman. La química entre estos dos actores es innegable. Se nota que hay una conexión genuina entre ellos, que se entienden con solo una mirada. Esta química se transmite a través de la pantalla y hace que la historia de amor de sus personajes sea aún más creíble y conmovedora. Más allá de la interpretación, se percibe una complicidad que trasciende la ficción. Por supuesto, la reacción de Demet también ha generado mucha discusión entre los fans. Algunos creen que fue la reacción perfecta, que demostró todo lo que Demet sentía por Yaman. Argumentan que la naturalidad de su interpretación y la autenticidad de sus emociones transmitieron la profundidad de su amor. Otros, en cambio, opinan que fue demasiado exagerada, que no reflejaba la verdadera personalidad del personaje. Consideran que la sobreactuación de Demet restó credibilidad a la escena y que no logró conectar con el espectador. Personalmente creo que la reacción de Demet fue auténtica y conmovedora. Creo que capturó a la perfección la complejidad de sus sentimientos y que demostró la profundidad de su amor por Yaman. La actriz logró transmitir la sorpresa, la incredulidad, la emoción y la aceptación de una manera convincente. Pero como siempre, la interpretación de cada uno es válida y respetable. El arte es subjetivo y cada espectador tiene su propia perspectiva. En fin, este momento de la declaración de amor de Yaman y la reacción de Demet sin duda pasarán a la historia de las telenovelas turcas como uno de los más memorables y emocionantes. Un momento que nos recordó el poder del amor, la importancia de la honestidad y la belleza de la vulnerabilidad. Y que, por supuesto, nos dejó a todos con ganas de ver qué les depara el futuro a esta pareja. El éxito de esta escena reside en la perfecta combinación de guión, dirección, actuación y química entre los protagonistas. Y hablando del futuro, ¿qué creen que pasará ahora? ¿Creen que Demet y Yaman podrán vivir su amor en paz y felicidad? ¿O tendrán que enfrentar nuevos obstáculos y desafíos? La telenovela, con astucia, ha sembrado las semillas de nuevos conflictos. Tal vez un antiguo amor de Yaman regrese para complicar las cosas, o quizás un secreto del pasado de Demet salga a la luz. Las posibilidades son infinitas y el guionista tiene la tarea de mantener al espectador enganchado.
Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios y teorías abajo y compartan sus expectativas para el futuro de esta pareja. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado la declaración de amor de Yaman, la impresionante reacción de Demet Özdemir y Os reflexionado sobre el impacto de este momento en la historia de la telenovela. Hemos visto cómo una larga espera, la vulnerabilidad y la química entre los actores se combinaron para crear un instante mágico que quedará grabado en la memoria de todos los fans. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre la declaración de Yaman, la reacción de Demet y el futuro de esta pareja. ¿Creen que podrán ser felices juntos? ¿Qué desafíos les esperan? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.